Romanos 2:4. Romanos 2:4. No sé si me escuchan los hermanos de Zoom. Espero que sí me escuchen. ¿Verdad? Romanos 2:4. Ok, vamos a repetirlo Sí, unas historias. escuchamos. Ok, Sí. la primera, listo, la primera. 1, 2, 3. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Otra vez, segunda. Romanos 2:4, otra vez. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ok, otra vez. O menospreciar las riquezas de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ok, una vez más. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Última vez. O menospreciar las riquezas de su paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Yo a fuerzas quiero comenzar con paciencia. Dígame. Menosprecias, sí. Sí. O menosprecias, sí. Es menosprecias. Es tú, es en segunda singular. O menosprecias riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bien, hermanos, bien. Todavía no. A lo mejor en el futuro. Ok, hermanos, bien, vamos a comenzar. Ahora ya avanzamos hasta el capítulo 2 de Romanos. Así como que mucho, ¿no? Pero ya avanzamos. Okay. Entonces, vamos a ver la introducción. El tema del libro de Romanos, voy a estar con cada cambio de capítulo. El tema del libro de Romanos es: las buenas nuevas de la justicia de Dios proveen nuestra justicia por fe en la obra completa de Cristo. Ese es el tema del libro de Romanos, ¿verdad? Las buenas nuevas de la justicia de Dios proveen nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. Hermanos, estamos estudiando la sección que contesta la pregunta: ¿por qué necesitamos la justicia de Dios? ¿Por qué debemos obtener la justicia de Dios solamente por la fe? Del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo va a escribir, hermanos, o va a argumentar por qué necesitamos la justicia de Dios. ¿Por qué necesitamos una justicia que Dios solamente nos puede dar? ¿Por qué necesitamos una justicia que no, o por qué no podemos conseguir ese tipo de justicia? ¿Ok? Y luego, la sección anterior se podría resumir, ¿ok? ¿Cómo se podría resumir? Lea la introducción, por favor. Alguien lea la introducción de su hojita, por favor. Ok, gracias. Entonces, la sección anterior está aquí. Esto es lo que está en su hojita. La justicia de Dios se necesita porque los hombres se oponen a la verdad. ¿Cuál es esa verdad? ¿Se acuerdan? Que Él es creador. Y la manera de oponerse es que complaciendo sus deseos. Por tal motivo, Dios, en respuesta a su rechazo, los ha abandonado, ¿qué? A los deseos de su corazón, para que esos deseos, ¿qué? Sean su propio juicio.
¿verdad? De una lista de 20 y tantas cosas aquí que vimos la semana pasada, a las que Dios les dice, eso es lo que quieres, y Dios los entrega. Eso es el deseo del corazón. Ahora, hermanos, otra manera de conectar las secciones, siempre es importante, hermanos, entender, la Biblia no tenía capítulos y versículos, ¿ok? Entonces, siempre es importante conectar el hilo de pensamiento. Cuando estamos leyendo la Biblia, es muy importante conectar el hilo de pensamiento. Entonces, otra manera de explicar las secciones o conectar las secciones de nuevo. ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Capítulo 1. Porque somos culpables de rechazar a Dios con nuestros actos por la búsqueda de ¿qué? Nuestros placeres. ¿Verdad? ¿Por qué somos, verdad? ¿Por qué? Porque somos culpables. Ahora, esta sección, hermanos, esta sección que vamos a empezar en capítulo 2, porque Dios juzgará todo lo que hagamos. Y mire aquí, no solo nuestros actos, sino también nuestros motivos. No solamente nuestros actos, sino también ¿qué? Nuestros motivos. Y eso es algo muy importante que queremos ver. Entonces, ok, vamos a comenzar. ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Hablando, ¿verdad? Hablando ahora, ¿por qué necesitamos la justicia de Dios? Bueno, hemos dicho, porque Dios va a juzgar ¿qué? Todos nuestros actos. Ahora, miren cómo comienza versículo 1 y 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Mire, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y está conectando con la parte anterior. Entonces, hermanos, ahí en nuestro bosquejo, el primer punto mayor, el juicio de Dios, hermanos, es un juicio merecido. Es un juicio merecido. Ahora, piensen en lo que Pablo está diciendo. La verdad, hermanos, es que Dios es creador. Todo el mundo tiene que dar cuenta. Nos guste o no nos guste. Hermanos, todo el mundo, por ejemplo, los ateos que viven hoy, a lo mejor no les interesa, pero un día van a estar delante de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Lo crean o no lo crean, la palabra de Dios dice así. Entonces, todos vamos a estar delante de Dios y ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero el juicio de Dios es un juicio merecido. Ahora, Pablo va a explicar en versículo 1 y 2, ¿por qué este juicio es merecido? Note aquí, porque practican en sus vidas lo que critican, ¿qué? En la de otros, ¿ok? Porque practican en sus vidas. Entonces, aquí Pablo está dirigiéndose a una persona. Y ahí, punto número uno. Alguien ahí, ayúdeme. Abajo de inciso A, punto número 1. Pablo ahora dirige el argumento más específico o personal. Ya no usó la frase los hombres. ¿Se acuerda? La primera sección dice, ¿verdad? De los hombres que detienen con injusticia. Aquí ya no, aquí ya utiliza ¿qué? Hombre. ¿Ok? Ahora, número 2. ¿Qué significa la frase hombre? Número 2 ahí en su bosquejo. La frase hombre pudiera entenderse. Hombre, mujer y también judío o gentil. Entonces, pudiera ser aquí, hombre, pudiera hablarse de hombre, tú, hombre varón, o hombre, tú, mujer. O sea, aquí no hay nadie inexcusable, ¿verdad? Y luego dice aquí, quien quiera que seas tú que juzgas. Y también pudiera hablarse de judío y gentil. Yo creo que Pablo, hermanos, esta sección tiene que ver más con los judíos, porque de nuevo, comenzó, ¿verdad? Diciendo, tú que juzgas, ¿qué? ¿Practicas qué? Lo mismo. Tú que juzgas, ¿practicas qué? Lo mismo, ¿ok? Ahora, dice, ¿qué es el problema aquí? ¿Qué es el problema que vemos ahí en el punto 3? ¿Qué significa que el juicio es según verdad? No, así, ¿ese es el 3? Sí. Oh, entonces yo me salté algo. Bueno, ok. Sí, perdón. Nada más lo que quería aclarar era esto que está diciendo aquí. Que
Por un lado juzgamos, pero por otro lado, ¿qué? Hacemos lo que pensamos. Hacemos lo que juzgamos. Y entonces, ahora sí, versículo 2, ¿qué significa el juicio según es verdad? Rosita. La idea es que el juicio es según la realidad de los actos junto con los motivos. En el contexto romano, las acusaciones deben ir sustentadas de pruebas. Ok, miren hermanos, aquí muy interesante, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según qué? Verdad. Eso significa la realidad de los actos, hermanos. El juicio de Dios que un día va a venir a todos los hombres, ¿verdad? A todos los hombres. Y ahorita quiero explicar, creyentes y no creyentes, porque todos un día vamos a estar en un juicio. Y esto es lo que, fíjense, esto es lo impresionante que Pablo va a decir. Pablo va a hablar en términos generales del juicio de Dios. Va a hablar en términos generales del juicio de Dios. El juicio de Dios es según ¿qué? Verdad. Eso significa la realidad de los actos. Hermanos, aquí, ahora sí, delante de Dios, nadie va a poder decir, Señor, fíjate, es que no quería yo. ¿Verdad? Muchas veces nos excusamos. No, yo no quería responder así. No, yo no quería hacer. Y Dios nos va a decir, ¿no querías? Yo miro el corazón. Yo miro los pensamientos. Imagínense que Dios nos dijera, ¿quieres saber qué estabas pensando en ese momento? Yo te puedo decir qué estabas pensando en ese momento. Qué vergüenza. Qué dolor. Y dice aquí que el juicio de Dios es ¿qué? Según verdad. No es, fíjese, no dice aquí que es según la opinión de las personas sobre lo que nos cacharon o no nos cacharon. Hermanos, la realidad es que hay personas que todavía no cachan en sus pecados. La realidad, hermanos, es que hay cristianos que todavía no cachan en sus pecados. Pero el juicio de Dios es según ¿qué? ¿Verdad? Según verdad. Exactamente. Exactamente. Y eso es lo que Pablo quiere. Y quiero que piensen por qué Pablo está diciendo esto. ¿Ok? Entonces, de nuevo, hermanos, porque hay un juicio. Dice, Pablo va a decir, hay un juicio. Ahora, versículos 3 al 5, hermanos. Versículo 3 al 5. Versículo 3 al 5. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los demás, tal hacen. A los que, perdón. Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, en estos 3 versículos, Pablo va a explicar, ¿verdad?, que el juicio de Dios es merecido porque desprecian la bondad de Dios, que no les juzga inmediatamente. Hermanos, ¿verdad? Desprecian la bondad de Dios, que no les juzga ¿qué? Inmediatamente. Ok, ahí, en su bosquejo, punto número 1 abajo. ¿Sí hay abajo un punto 1? Ok, a ver. ¿Qué piensa? ¿Considera este hombre mujer? No hay ninguna diferencia social, económica o social que libre a una persona del juicio de Dios. Dice, y piensas esto, hombre. Luego dice que tú ¿qué? Al final, escaparás, ¿qué? Del juicio de Dios. Ahora, ¿sabe por qué está diciendo esto Pablo? Porque, hermanos, los judíos, los judíos, hermanos, se creían en una relación más especial para con Dios. Los judíos, hermanos, creían que tenían una relación muy especial con Dios y que Dios, ¿verdad?, no les iba a juzgar de la misma manera que los gentiles. Entonces, y esta es la cosa que Pablo está diciendo, ¿verdad? Que tú crees que vas a escapar. Ahora, hermanos, piensen nosotros que somos cristianos, que podemos tener ese mismo pensamiento. No, yo ando mal, pero los de allá afuera
¿Andan peor? ¿Sí o no? Pues es que siempre nos comparamos con alguien que anda peor. ¿Y qué cree que estaba pasando aquí? Los judíos, por eso creo que esta es una sección, los judíos, ellos tenían una muy alta estima de ellos. Y pensaban, y hermanos, los judíos llegaron a pensar que los gentiles eran personas sin alma. Y los despreciaban. ¿Ok? Y no sé si todavía, yo sospecho que algunos ultraortodoxos sí los han despreciado. Pero Pablo le dice, no importa quién eres, tú no escaparás ¿qué? Al juicio de Dios. Tú no vas a explicar. Ahora, hermanos, aquí está. Vamos a ver, ¿verdad? Segunda cosa, ¿qué hace Dios en respuesta al pecado según este versículo? ¿Qué hace Dios en respuesta al pecado según este versículo? Porque dice versículo 3, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, dice que versículo 4 es el que memorizamos, o menosprecias las riquezas de su ¿qué? Paciencia y longanimidad, ignorando que su ¿qué? Hermanos, esta es la cosa grandiosa de nuestro Dios. Y esta es la cosa, hermanos, que a veces abusamos. Ahora, pero ¿qué es lo importante aquí, hermana? Aquí no está hablando de lo que nosotros hacemos. Aquí está hablando de la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿No? ¿Cómo Dios responde? ¿Cómo Dios responde a los que juzgan y practican? Ok, ahora, ¿qué significan? ¿Está eso en su bosquejo? No, ahora sí no me acuerdo. ¿Están eso en sus bosquejos? Ok, benignidad, habla de beneficio. ¿De qué habla paciencia? Es tolerancia. Esa palabra ahí es tolerancia. Es que este es el reto del Nuevo Testamento. A veces se utiliza una palabra, pero no siempre es como... Sí, en español tiene otro significado, pero la palabra griega ahí tiene la idea de ¿qué? Tolerancia. De tolerancia. ¿Ok? Y luego, hermanos, la palabra longanimidad. ¿De qué habla la palabra longanimidad? Un estado emocional de calma, sin queja o irritación. Esa palabra, hermanos, significa ánimo largo. En inglés hay una palabra que es long suffering, que significa, hermanos, que aguante. Aguante emocional. Dice aquí, sin queja o qué? Irritación. Hermanos, note aquí, Dios responde en qué? Benignidad, tolerancia y sin irritación a los pecados de los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que por medio de la bondad los lleve al arrepentimiento. Ahorita que está explicando eso, me vino a la mente y yo ya me estoy acordando que usted dijo que quería ayudar a nuestros vecinos, ¿no? A cortar el zacate y todo lo que hay ahí con cochinera, ¿no? Me acordé aquí de mi vecina que un día andábamos el hermano Ortega y yo cortando el limón que estaba ahí, pues de ellos, ¿no? Y como yo me la llevé con el señor de ahí, David, le dije a David, te vamos a echar las hojas para allá, me dijo, sí, me échamela, de hecho. Cuando estábamos haciendo eso que llega la señora, pero la señora otra cosa. La señora empezó a olvidar, se le puso como camote al hermano de pues. Entonces digo yo estaba acordando yo de que, y ahora el pastor quiere ir allá a ponerse. Digo, ¿cómo está reaccionando usted, pues? Conforme está diciendo ahí, como está explicando. Sí. Ahora, hermanos, esta es la cosa. Y miren por qué Pablo lo hace en pregunta. ¿O menospreciáis? ¿Qué hace Dios en respuesta, hermanos? ¿Qué hace Dios en respuesta al pecado? ¿Qué hace Dios en respuesta al juicio de los hombres que juzgan y practican? Hermanos, Él no responde inmediatamente con juicio.
Y miren, hermanos, de nuevo, él no está inmediatamente como nosotros, ¿verdad? Así como que, ¿ah, sí? Nosotros sí somos así, ¿no? Pues sí. Pero Dios no es así. Dios no es así. Ahora, aquí, hermanos, de aquí. ¿Qué hace este hombre en respuesta a la bondad de Dios? ¿Qué hacen los hombres en respuesta a la bondad de Dios? ¿Qué hacen, hermanos? Según aquí este versículo 3, versículo 4. Menosprecias. Hermanos, menospreciar la bondad de Dios es no darle el valor que en verdad tiene. Esta palabra menospreciar, miren cómo se traduce en Primera de Timoteo 4:12 y en Primera de Timoteo 6:12. Alguien ayúdeme. Primera de Timoteo 4:12 y Primera de Timoteo 6:12. ¿Cómo se traduce esta palabra menospreciar? Primera de Timoteo 4:12. Miren cómo lo traduce la Biblia esta palabra menospreciar. Si los ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Ok, ¿cómo creen que se traduce ahí menospreciar? Ahí en ese versículo. Que nadie tenga ¿qué? En poco. En lugar, básicamente Pablo está diciendo que nadie te menosprecie. Entonces, pero otra manera de traducirlo es que nadie ¿qué? Tenga en poco. ¿Cómo tienen estos hombres la bondad de Dios? En poco. Primera de Timoteo 6:12, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se traduce la palabra menospreciar en 1 Timoteo 6? ¿Sí es 6:2, hermana? Sí. Entonces, a ver, entonces, a ver si es 6:2. A ver, chequen si es 6:2. Los que tienen Sí. amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su muerte. Exactamente, es ese, perdónenme, no es 6:12, es 6:2. Algo tengo yo que con los números siempre le aumento, ¿eh? Tengan en Es menos. generoso, hermano. Entonces, ¿Tengan en qué? Tengan en menos. no tengan en menos. Exactamente, entonces menospreciar es ¿qué? Tener en poco, tener en qué? En menos la bondad de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué merece un hombre que menosprecia la bondad de Dios? ¿Qué merece un hombre que menosprecia la bondad de Dios? Mire versículo 5. Versículo 5 en nuestras Biblias. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y para la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, ¿atesoran qué? Ira. ¿Qué merece? ¿Qué merece, hermanos? Una persona que menosprecia la bondad de Dios. El juicio más severo que pueda existir. Ahora, hermanos, si nota lo que está diciendo, no está diciendo que menosprecia por su pecado. Digo, no está diciendo que lo merece por su pecado, lo merece ¿por qué? Por menospreciar a Dios. Por la menospreciar la bondad de Dios. Hermanos, de por sí nosotros somos culpables de pecado y merecemos el infierno. Pero ¿qué hace nuestra condenación más severa? Menospreciar la salvación, menospreciar la bondad de Dios. Y esto es lo que Pablo está compartiendo aquí. Ahora, hermanos, no sé si esto está en sus notas, pero el corazón de un hombre que menosprecia la bondad de Dios se describe como un corazón duro. ¿Eso está en sus notas? Ok, a ver, ayúdenme ahí. La palabra dureza, ¿qué significa ahí la palabra dureza? El uso metafórico de la palabra tiene la idea de alguien que se aferra a sus ideas y deseos. Entonces dice, ¿pero por tu qué? Por tu dureza, por tu terquedad, por aferrado a tus pensamientos, por tu dureza. Y luego dice, ¿tu corazón qué? No arrepentido.
Ahí alguien ayúdeme. ¿Qué significa eso? Inciso B. Ajá, Grecia. La palabra describe a uno caracterizado por rehusarse a abandonar cualquier disposición pagana o hipócrita por una nueva disposición caracterizada por la confianza. Dice, por tu corazón no qué, no arrepentido. Por tu dureza se rehúsa, hermanos, a abandonar. Se rehúsan a abandonar. Hermanos, si pudiera ilustrarlo, esta es la imagen, hermanos. Esta es la imagen de un adicto que sabe que le hace daño y no lo quiere dejar. ¿Ha visto personas así? Que la adicción les ha traído todo el desastre físico, emocional, y aún así que no lo quieren dejar. Bueno, hasta le dicen, ya no me dejo. Y por eso dice que, pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido. Puede aplicar todo lo que dice el proverbio. ¿Sí? Yo creo que describe a un hombre necio. Un hombre necio. Así mero, hermano. Así mero. Ahora, hermanos, y por último, de nuevo, por último, hermanos, la palabra, ¿qué acumula, hermanos? Un hombre que menosprecia la bondad de Dios. Dice, ira para el día que Dios, ¿qué? Descubrirá y castigará, ¿qué? A todos los hombres. Mire versículo 16. Mire lo que dice Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, hermanos, los secretos, ¿qué? De los hombres conforme a mí. Hermanos, existe un día. Hermanos, existe un día para el juicio. Ahora vamos a ver más adelantito. Existe un día de juicio para los creyentes y los no creyentes. Ay, hermana, buena pregunta. Buena pregunta. No la vamos a cubrir en esta escuela dominical. No la vamos a cubrir en esta escuela dominical. Pero yo quiero, hermanos, espérenme. Que dijo que si Dios va a exponer nuestros pecados. ¿Ok? Hermanos, miren, hermanos, antes de que imagínense, yo no quiero contestar esta pregunta para que usted confíe en mi palabra. Yo no quiero contestar esta pregunta para que usted confíe en mi palabra. Yo quiero que esa pregunta la contestemos a la luz de la Biblia. Porque yo no quiero que, hermanos, yo no quiero que estemos en nuestra casa pensando, es que el pastor dijo. Es que el pastor dijo. Y pues el pastor dijo, y ya si el pastor se equivocó, pues hay que se la echa con Dios. ¿Verdad? No, yo quiero que ustedes y yo veamos lo que la Biblia dice del juicio de los creyentes. Pero la realidad es que los creyentes y los inconversos vamos a estar en un juicio. Ahora, en términos generales, Pablo está diciendo, en términos generales, por eso le diga, no nada más son las acciones, sino también ¿qué? Los motivos, como dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará ¿qué? No, dice que los ¿qué? Los secretos de los hombres. Uy, hermanos. Uy, hermanos. Ahora. Por ejemplo, yo cometo un pecado, me arrepiento y le pido perdón a Dios. Va a ser muy diferente a estar practicando el pecado. Sí, ahora, hermanos, lo estamos viendo en el lado, hermanos, lo estamos viendo en el sentido negativo, pero también va a juzgar nuestras buenas obras. ¿Por qué hiciste eso que hiciste? ¿Por qué hiciste eso que hiciste? ¿Por qué? A ver, Josué, ¿por qué aceptaste ser pastor? Josué, ¿por qué predicaste ese mensaje así? Josué, ¿por qué hiciste estas diapositivas? ¿Qué quería tu corazón? ¿Quería el aplauso? ¿Qué quería? ¿Qué querías, Josué? Josué, cuando tú ayudaste a esta persona, ¿qué querías? Hermana Pati. Yo entiendo que Dios quiere que seamos buenos, no que nos portemos bien, porque portarse bien a veces es por conveniencia, a veces el corazón es por apariencia.
Pero ser bueno, eso sí, librarse de corazón. Dios quiere que seamos buenos. Sí. No que nos portemos bien. Sí, sí, creo que la Biblia apoya esa idea. Creo que la Biblia apoya esa idea. Entonces, de nuevo, hermanos, en términos generales, de nuevo, no quiero que me malinterpreten a mí ni malinterpretemos a Pablo. Pablo está hablando del juicio de Dios en términos generales. No está haciendo distinciones. O sea, su punto aquí, el punto de Pablo aquí Pablo no quiere decir los cristianos y los no cristianos. Pablo está hablando en términos generales del juicio de Dios, pero especialmente con aquellos que menosprecian la bondad de Dios. Especialmente aquellos que juzgan a otros y hacen lo mismo. Ese es el punto de Pablo. Este es el punto de Pablo, hermanos. Y entonces, hermanos, llegamos al versículo 6, donde va a enseñar una verdad, hermanos. El juicio de Dios está basado, ¿qué? En las obras. El juicio de Dios está basado en las obras. Versículo 6 al 11, hermanos, miren lo que dice el versículo 6. El versículo 6, hermanos, es la premisa. Dios dice aquí, el cual pagará a cada uno conforme ¿qué? Sus obras. Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Y entonces, hermanos, miren, aquí, hermanos, esta verdad es una verdad de toda la Biblia. Quiero que tomemos tiempo para ver Job 34:11, hermanos. Están unos pasajes ahí en su bosquejo. ¿Sí? Alguien ayúdame con Job 34:11. Alguien ayúdame con Salmos 62:12. Alguien ayúdame con Proverbios 24:12. Y alguien ayúdame con Jeremías 17:10. Job 34:11. Quien quiera, hermanos, quien quiera. No tarde para que avancemos. Job 34:11. Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Mire, hermanos, Job es un libro, no es el primer libro escrito de la Biblia, pero es un libro que describe los primeros hombres en los tiempos de Abraham. Y Job en los tiempos de Abraham pensaba que él va a pagar ¿qué? A los hombres ¿qué? ¿Qué dice ahí? Conforme sus ¿qué? Sus obras. Salmo 62:12, Salmo 62:12. Alguien ayúdeme. A ver, adelante. Dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Tú pagas a cada uno ¿qué? Conforme sus obras. Proverbios 24:12. Porque si dijeres, ciertamente no lo sufrimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Y dará al hombre según sus obras. Vámonos. El que pesa los corazones. Jeremías 17:10. Jeremías 17. Escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Escudriño la mente, pruebo el corazón. Hermanos, ahora, hermanos, ¿no contradice la verdad de Efesios 2:8 y 9? Porque uno podría pensar esta declaración. A ver, el juicio de Dios va a ser ¿qué? Por las obras. Entonces, pero la Biblia dice que no somos ¿qué? Salvos por obras. Entonces, no contradice esto la verdad de Efesios, porque dice, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 2:8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, a ver, y es la pregunta legítima para Pablo. A ver, Pablo, ¿esto que tú estás diciendo no contradice la verdad? No. ¿Por qué? Porque esto es el resultado de la fe, de seguir las cosas. Casi. Sí, creo que sí. Creo que ahí va, hermana Pati, hermano Oscar. Porque el Señor dice que se convierte, que pone las obras para que... Amén. Pero ¿qué más? Algo estamos... Ana. Yo creo que son dos cosas diferentes. Exactamente. Está hablando de la salvación y otro está hablando del comportamiento. Exactamente. No están hablando de la misma cosa. Aquí Pablo nunca está diciendo en Romanos capítulo 2 ¿qué? Nunca está diciendo ¿qué? Nunca está hablando de salvación. Él está hablando de un juicio que es conforme a ¿qué? Hermanos, un día los creyentes vamos a estar delante de Dios. Un día los creyentes para ser juzgados. ¿Nos va a juzgar qué cosas?
Nuestras obras. Y Y es donde va a dar premios y coronas. Y algunos van a sufrir, ¿verdad? Pérdidas. Entonces, en términos generales, hermanos, en términos generales, esto no contradice la verdad. Porque no está hablando de los mismos asuntos. Pablo no está diciendo la salvación. Pablo está diciendo ¿qué? Pablo no está diciendo que somos salvos por las obras. Él está diciendo que Dios retribuirá, regresará, pagará cada uno conforme ¿qué? Sus obras. Hermanos, y esta es una verdad de la Biblia. Ya sea cristiano o inconverso, todos vamos a estar un día delante de Dios para dar cuentas. Ahora, la Biblia es clara en que los juicios no son iguales ni se llevan al mismo tiempo. Hermanos, los juicios no son iguales. ¿Ok? Los juicios no son iguales. ¿Cómo le llama Dios al juicio de los creyentes? ¿Cómo le llama Dios al juicio de los creyentes? El tribunal de Cristo. El juicio donde todos los cristianos de a de veras van a estar delante de él se llama el tribunal de Cristo. ¿Cómo Dios le llama al juicio de todos los inconversos de todas las edades? El gran trono blanco. ¿Puede ser una persona salva y ser? Ay, no sé cómo preguntar. ¿Tiene malas obras? O ser no creyente, no sé cómo decirlo, que no sea cristiano, por ejemplo. ¿Puede uno? No sé si me explico. Un ejemplo. Yo soy cristiano y me echo a otra persona. No me voy a ir al infierno. Me van a juzgar Dios sobre ese asesinato. Pero al infierno no me voy. Más o menos. ¿Qué quieres decir? O dicho de otra manera, si no es cristiano, pero es salvo. Es que no puede ser salvo y no ser cristiano. Y sí, yo te entiendo. Miren, y precisamente, gracias por aclarar eso. Hermanos, a veces el término cristiano no se entiende bien y hay que aclararlo, ¿verdad? Por ejemplo, en el centro de rehabilitación, yo les estoy diciendo a los muchachos, cuando yo uso el término cristiano, yo les hago hincapié. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Un cristiano es, porque a veces pensamos cristiano como el que está en la religión cristiana, ¿verdad? Pero el término bíblico es un ¿qué? Seguidor de Cristo. Entonces, ¿puede uno ser salvo y no cristiano? No. Un salvo es un ¿qué? Cristiano, seguidor de Cristo. Entonces. Bueno, pero en el caso que dijo, por ejemplo, Eduardo, si es el de que entran a tu casa, de defender que lo mataste, No, aquí yo creo que el punto no fue con algo. es que en realidad Dios te va a juzgar por eso, ¿no? Pero no así, no, si realmente fue en defensa perfecta. Tú, aquí la defensa, Dios no tiene nada que ver. Bueno, hermanos, todos esos detalles jurisdiccionales porque son, hermanos, son puras jurisprudencias, todas esas cosas de jurisprudencias no dice la Biblia. Entonces, o sea, hermanos, todos esos casos de jurisprudencia no dice la Biblia. Como el suicidio. No dice la Biblia, exactamente, no dice la Biblia. Bueno, sí dice la Biblia del suicidio, sí. ¿Qué dice del suicidio? En Romanos 8, ¿Qué dice? Ni la muerte, ni sí, o sea, Dios dice que si un creyente puede suicidarse, sí, un creyente puede suicidarse. Sí, pastores, hijos de pastores. Hermanos, el ejemplo de la Biblia, no sé si usted ve, Saúl, yo creo que Saúl es un creyente y se echó el plato él mismo. Saúl, yo creo que vamos a ver a Saúl en el cielo y es un hombre que llegó por suicidio, ¿verdad? Ahora, permíteme tantito, déjenme avanzar, hermanos. Entonces, ¿ok? Ahora, hermanos, nada más déjenme leerles unas citas. Ahora, la hermana Patti y el hermano Oscar dijeron algo que es muy interesante, que creo que también Pablo está implicando, no está diciendo directamente. Hermanos, no somos salvos por nuestras buenas obras, pero las buenas obras resultan de nuestra salvación. Y el juicio final determinará nuestra recompensa de parte de Dios. Jesús enseñó que los santos deben buscar tesoros en el cielo, ¿verdad? No en la tierra. Y Pablo agregó que los creyentes deben buscar y pensar las cosas celestiales, dice Colosenses, no buscar las cosas de arriba.
Hermanos, el pueblo de Dios debe trabajar por recompensas eternas en lugar de temporales y terrenales. Ahora, en el contexto inmediato, Pablo no está enseñando que somos hechos justos con Dios, sino que Dios juzga la realidad de nuestra fe. Hermanos, la fe no es una cualidad abstracta que no puede ser validada por alguna prueba espiritual no relacionada con la vida. Dios juzga la fe por la diferencia que hace en la forma en que una persona realmente vive. ¿Ok? Déjame de nuevo decirle esto. Dios juzga la fe por la diferencia en que la forma en que una persona realmente vive. Ahora, ¿por qué? Ahora, miren este versículo. Dijimos, la premisa es que Dios va a pagar a cada uno conforme ¿qué? Sus obras. Ahora, mire, Pablo nos va a presentar las personas número uno, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, hermanos. Entonces, las personas uno dice, a los que buscan con persistencias buenas obras, Dios pagará ¿con qué? Con vida eterna. Con vida eterna, ¿ok? Con vida eterna, hermanos, ¿verdad? Ahora, y de nuevo, hermanos, la palabra buscan, ahí en sus notas. ¿Sí está? ¿Sí lo puse ahí? ¿O no lo puse? ¿Qué? A los que buscan con persistencia. Sí, abajo de inciso B. ¿Tiene algo su bosquejo? Cita su palabra. A ver, hermana Pati, léalo. Ok, su palabra para persistencia denota una fortaleza activa y varonil. Se usa para el soldado que en medio de una batalla, tanto como recibe, no se desestima no se desanima por los golpes que recibe, sino que lucha hasta el final. Hasta el final. Hermanos, dice que Dios dice a los que buscan con persistencia buenas obras. Ahora, hermanos, aquí dice los que buscan ¿qué? Gloria, honra e inmortalidad. Abajo, alguien ayúdeme con la cita de abajo. Esta vinculación de gloria, honor e inmortalidad apunta a una búsqueda que no se realiza por motivos egoístas, como los de mente mundana, buscan sus placeres favoritos. Brota de un sentido de valores que surge de la convicción de que nada puede compararse con estas cualidades y que éstas se alcanzan solo como dones de Dios. Ahora, hermanos, note, las personas uno están buscando cosas que no necesariamente se consiguen en esta vida. Utiliza la palabra ¿qué? Gloria, honra e inmortalidad. ¿Ok? Hay que poner atención a lo que Pablo está diciendo. Estas personas están buscando gloria, honra e inmortalidad. No están buscando qué placeres. Están buscando cosas. Y es lo que el comentarista aquí nos ayuda diciendo. Son cosas, hermanos, que no se pueden conseguir aquí en la tierra. Ahora, pero mire las personas dos, versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que desobedecen ¿a qué? A la injusticia. Otra manera de leer ese versículo, aquí miren las diapositivas, a los que por su egoísmo desobedecen la verdad, siguiendo la injusticia, Dios pagará ¿con qué? Ira y enojo. Pero hermano, estos no serían salvos. Miren, aquí, miren hermanos, Pablo está haciendo claramente distinción entre personas 1 y personas 2. ¿Sí o no? Sí. Sí. Personas 1 y personas 2. En las personas 1, Dios les va a dar esto. Y las personas 2, Dios les va a dar esto. Entonces, imagínense para sus lectores. ¿Qué quisieran ustedes? ¿La recompensa de personas 1 o personas 2? Pues uno de uno. Y entonces eso es lo que va a explicar más adelante en el Evangelio. Más adelante, ¿cómo llegamos a ser de las personas 1? Piénsenlo. ¿Ok? Ahora, hermanos, hay una palabra aquí que Pablo utiliza muy fuerte. La palabra egoísta aquí. Es una palabra, aquí creo que en el versículo 7, ¿verdad? Lo traduce como contencioso, pero es más la idea de egoísmo. No es tan común, hermanos.
Y la idea de esta palabra es que este egoísmo da la idea de que está arraigado en el corazón, surge de su corazón. No es externo, no es como una enfermedad, sino que es algo de adentro. Entonces, a las personas, por su egoísmo arraigado en el corazón, desobedecen ¿qué? La verdad. Siguiendo la injusticia, Dios pagará ¿con qué? Con ira y enojo. Ira y enojo. Hermanos, y aquí está el asunto. Desobedecen la verdad. ¿Por qué desobedecen la verdad? Porque quisieran hacer su placer. Hermanos. También. Hermanos, los hombres, hermanos, y aquí, miren, no sé si usted se da cuenta, pero los hombres tenemos una lucha. ¿Cuál es nuestra lucha más grande? ¿Contra Dios? La carne. Con nosotros. Con nuestros deseos. Hermanos, a esto, hermanos, le llamamos la depravación del hombre. Hermanos, la lucha más grande que tenemos es contra nuestros deseos. La oscuridad del corazón. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Ahora. Hermano, no me ha pasado, perdón que me interrumpa, que hay veces que se toca uno con personas y yo me ha pasado que le digo, mira, oye, es que sacan lo peor de ti, lo que te imaginabas que traías guardado, o sea, pero bueno, a lo mejor no te lo pone precisamente para que te Exacto. Exacto. Hasta el fondito de tu corazón. Totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo con usted. ¿Y sabe quiénes son expertos en eso? Nuestros hijos. Sí. Sin agraviar, ¿verdad? Ok. Ahora, continuamos porque si no vamos a empezar con testimonio. O sea, con testimonio. Ok, hermanos. Entonces, mire, personas 1 y personas 2. Pero ahora Pablo, versículo 9, va a decir cuál es la recompensa para las personas 2. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también ¿qué? El griego. A ver, la cita de ahí abajo. Alguien que lea la cita de ahí abajo. ¿Qué significa tribulación y aflicción? ¿Qué cita? ¿La mies o la...? La palabra traducida egoísta. No. Sí, eso cita, ¿no? La de donde dice tribulación, a esa Ana. Ana, adelante. Es una palabra fuerte, con un significado como depresión hasta el punto de romper. Por lo tanto, se usa la calamidad terrible. Aflicción no es una palabra tan común. Transmite la idea de estar apretado por falta de espacio y, por lo tanto, de una aflicción extrema. La combinación encontrada otra vez en 8:35, 2 Corintios 6:4, se suma a un problema bastante severo, y esto es lo que Pablo nos dice que es para cada ser humano que hace lo que mal. Hermanos, tribulación y aflicción son palabras que hablan de cosas bien horribles. Entonces, ¿qué es la recompensa de las personas 2 que por su egoísmo desobedecen a la verdad y buscan sus placeres? Tribulación y aflicción. Eso es lo que les espera. Tribulación y aflicción. Ahora, hermanos, ¿cuál es la recompensa para las personas número 1? Personas número 1, dice versículo 10. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también ¿qué? Al griego. Hermanos, y aquí la pregunta, mire, yo creo que Pablo muy sutilmente está implicando. ¿Y cómo yo puedo ser de la persona 1? Porque yo no quiero yo no quiero ser la persona 2, ni quiero la recompensa de la persona 2. Ajá, sí. Y lo va a contestar en la carta. ¿Cómo yo puedo ser de esa persona? Ahora, hermanos, el versículo 11 reafirma la premisa. La premisa era que Dios pagará a cada uno conforme ¿qué? Sus obras. Hermanos, el refuerzo de la premisa, porque no hay favoritismos para con Dios. Hermanos, no hay favoritismos para con Dios. Déjame leerle. La palabra favoritismos es la palabra griega que significa recibir el rostro. Aparentemente fue acuñada por los cristianos para traducir una expresión hebrea que transmite vívidamente el sentido de parcialidad. Tratar a alguien sobre la base de la ¿qué? Apariencia externa. Dios
afirma Pablo, no hace esto. No dejará que una persona quede libre en el juicio simplemente por alguna circunstancia externa. A Dios no le importa de qué familia venimos, qué es lo que fuimos o no hicimos. El juicio de Dios será según verdad, pagará cada uno sus obras y no hay que. Favorito. Ahora, yo sé que a veces cristianamente nos animamos como yo soy el consentido del Señor. Yo creo que hay una manera propia de hacer eso. Pero ya en el término estricto, Dios no tiene consentidos. Dios los ama a todos por igual. Amén. Dios los ama a todos por igual. Entonces, miren lo que Pablo está diciendo. No hay favoritismos. Nadie va a poder llegar a decir, oh, yo palacota que tengo con el Señor. ¿Verdad? Yo creo que también es como los hijos propios. Uno los quiere igual, pero siempre, a veces hay un tipo apegado que andan con nuestros padres. Entonces, pues uno los escucha más, dijéramos, más atención y chequeos o lo que sea. Pero la verdad, no los quiere igual. Exactamente. Cualquier cosa que hicieron mal, todos uno. Sí. Sí. Ahora, imagínense, Dios es un Padre tan bueno, pero tan perfecto, que Él mira el corazón. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es como, ¿este cuate me está engañando o no me está engañando? Pero Dios sabe. ¿Verdad? Dios sabe. Entonces, hermanos, de nuevo, empezamos esta sección para terminar. Empezamos esta sección de Romanos capítulo 2 para explicar de nuevo que ¿qué? ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Porque juicio va a venir. Juicio va a venir. Juicio va a venir, hermanos. ¿Ok? Juicio va a venir. ¿Ok? Bien, entonces, aquí terminamos, hermanos. Aquí terminamos. Que Dios les bendiga. ¿Ok?